Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias al Padre. Por eso, todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, vamos a estar compartiendo esta enseñanza que sea de muchas bendiciones para todos nosotros. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Con el himno de aleluya, entramos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 12. Voy a leer del 1 al 4, es del 1 al 20, pero hasta el 4 y luego lo vamos a explicar todo, ¿sí? Dice así la palabra del Señor en el Espíritu. Pero Dios había dicho a Abraham, nuestro Creador dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es palabra del Señor, y como siempre la gloria sea a su palabra. Amén. Muy bien, queridos hermanos, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, porque siempre están preparados, queridos hermanos. Y vamos a compartir esta enseñanza, papel y lapicera. Ya hemos llegado, y le damos gracias al Señor, al capítulo 12. Sí, hemos llegado al capítulo 12. Y acá en este bosquejo homilético que se hace para compartir con ustedes, acá vamos a tocar el tema del llamado de Dios a Abraham y una respuesta de parte de Abraham como creyente para que sea llamado posteriormente padre de la fe, ¿sí? Entonces, Dios llama y nosotros siempre tenemos que tener esa confianza, obedecer y caminar por fe. Siempre tenemos que caminar por fe, porque siempre el Señor en ese andar, a pesar de las cosas que pasan en el camino, ya cuando te llama es porque hay un propósito, ¿sí? Entonces hay un propósito. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar la importancia de la obediencia a Dios como lo tuvo Abraham, en este caso que estamos hablando de él, ¿sí? Entonces acá vemos el llamado en el capítulo 2, entra en escena. Ya hemos visto anoche lo que pasó con su padre y cómo se estacionó y no siguió con el propósito, pero sí sigue como linaje Abraham, ¿sí? Y vemos acá que la orden de Dios es: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, a partir de ahí ya sale Abraham, ¿sí? Y vamos a ver que en el camino hay muchos acontecimientos con su pariente Lot. Vamos a encontrar acontecimientos que pasa con su esposa, acontecimientos que suceden. En un momento tiene dudas también Abraham en algunas cositas que pasan en el camino y comete errores, como en la parte humana del hombre, comete errores. Y van a ver acá, empieza esa bajada a Egipto, como vamos a ver en el transcurso de la Biblia, las idas a Egipto que le pasa a Abraham, al mismo Señor, en Mateo 2, cuando él nace, luego ya vemos que también tiene que huir a Egipto. Siempre vamos a ver eso que pasa con Egipto, pero también hemos aprendido de la genealogía. Él está camino a Canaán, y ese camino a Canaán, que es tierra prometida, es una tierra del segundo hijo, del hijo de Cam, que es el segundo hijo de Noé.
que Noé había maldecido, o sea, su nieto que había maldecido. Entonces Dios lo está mandando a tomar posesión de todo eso. Entonces está todo preparado ahí. Entonces Dios lo llama a Abraham a salir de su zona de confort, ¿sí? Que no esté como Taré, que su padre, que estaba cómodo, no siguió avanzando. ¿A dónde lo hemos encontrado también? En las confirmaciones que vimos ayer de Abraham sobre este texto, en donde dice: vete de tu tierra y tu parentela. En Hebreos capítulo 11, ahí nos encontramos en el versículo 8, que confirma muy claramente Génesis 12, versículo 1, en donde dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces él ya no se movía por fe y no por vista. Él tenía una plena confianza en el Señor. Eso era lo que tenía Abraham. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que él deja la parentela, deja la paternidad a toda la familia que estaba ya en Harán, primero en Ur, que es Mesopotamia, ahora en Harán, deja su parentela. Y ahí también el Señor nos deja un texto bíblico en Mateo capítulo 10, en el versículo 37, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, por ejemplo. Dice ahí bastante fuerte, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros no queramos, que no amemos a nuestros padres. O sea, la Biblia está diciendo que lo amemos a los padres. A nuestros padres tenemos que amarlo. Pero hay que amar más al Señor, porque Él es el que nos dio la vida. Esa es la diferencia. Alguien dice: no, mi mamá me dio la vida. Bueno, pero la Biblia dice que del vientre de nuestra madre Él no nos formó. ¿Entienden, queridos hermanos? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Tiene un trasfondo espiritual. Entonces Abraham no se concentró en la familia que estaba estacionada, sino que se movió de su familia para ir a donde Dios le estaba mandando. Espiritualmente hay muchas personas que de repente tienen un entorno familiar, porque el entorno familiar de Abraham eran gente que estaba en idolatría también. Pero Dios lo quería llevar a otro nivel, a conocer al verdadero Dios. Para eso tenía muchos desafíos en el camino, y tenía que tener fe y pasar pruebas que luego vamos a ver que Dios también le pone en el camino adelante para probar justamente la fe de Abraham. Ya en el versículo que vendría a ser el 2 y el 3, en donde dice: haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren y serán malditos los que te maldijeren, por ejemplo. Ahí hay un significado espiritual que Dios promete multiplicación a Abraham. Y también le promete ser un canal de bendición. Hay un canal de bendición de parte de Abraham, hacia Abraham. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y así fue. O sea, el nombre pasa a ser más grande cuando deja de llamarse Abraham para llamarse Abraham, que ya anoche habíamos visto los significados del nombre de Abraham, ¿verdad? Entonces luego posteriormente, acá todavía lo conocemos como Abraham. Recién ya Abraham va a ser en el capítulo 17, mira, estamos en el 12. Entonces, ¿qué hace? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Entonces vemos que hay un canal de bendición a través de Abraham, pero dice para todas las naciones, y ahí nos salpica a nosotros también, como habíamos leído en Romanos 4 anoche. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, en el versículo 8, voy a ir a Gálatas, anoten así, Gálatas capítulo 3, versículo 8, ¿sí? Dice la Escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son beneficiados con el creyente Abraham. No me había dado cuenta. Sí, ahí lo vamos a apagar. Sentía de fondo, no me puedo mover, por eso
Estamos ahí. Entonces, en el versículo 9, vemos que de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Sí? Entonces ya vemos acá, queridos hermanos, que nosotros, que somos los gentiles, que está haciendo mención acá, por favor me lo pueden, bueno, todo está en la grabación, pero bueno, no me queda otra. Me había olvidado de apagar algo. Entonces, nosotros tenemos que, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, 5, 7, 2 Corintios 5, 7, que por fe andamos, no por vista. Entonces, el creyente ya no se mueve según la ley de Moisés, ni tampoco se mueve según todo lo que esté relacionado con la idolatría que se había manifestado en muchos lugares en el mundo y luego es trasladada a las religiones también en esta nueva etapa. Luego, por ejemplo, hay otro ejemplo, el Salmo 105. Anoten Salmo capítulo, 105 sumado a los que anotaron anoche de Abraham. Todo eso le va a servir a ustedes para entender, para conocer más del Padre de la Fe, ¿sí? Salmo capítulo, acá en el Salmo 105, y vamos a leer el versículo exactamente. A mí siempre me recuerda el Salmo 105 de los ungidos de Dios, pero en este caso vamos a leer el versículo 8 y al 11 que dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Observen que dice: a ti te daré la tierra de Canaán. Entonces, este texto bíblico automáticamente, ¿a dónde nos lleva? Que ya hemos visto anteriormente. Nos hace retroceder un poquito a Génesis capítulo 9 y nos lleva al versículo exactamente 25, en donde dice: y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Y hemos visto que bendice primeramente a Sem, y Sem, de los lomos de Sem, viene Abraham. Por lo tanto, Abraham está camino a la profecía que yo le había dicho, que más que una maldición de parte de Noé a su nieto, que es por culpa de su hijo Cam, era profético a que a futuro la gente de Sem se iba a adueñar de Canaán y iban a terminar siendo los cananeos como esclavos, como siervos, para echar leña, para juntar ladrillos, para limpiar. O sea, prácticamente lo tenían como de mucama. Algo así dice en el libro de Josué, discúlpenme. Entonces todo esto vemos que se va alineando y preparando para que, mire cómo ya empezó a pasar muchísimos años, y sin embargo vemos cómo las profecías se empiezan a cumplir. Y ya cuando llegamos al capítulo 4 al 9, hay que vemos la obediencia de parte de Abraham. Vemos la partida de Abraham y hay algo que quiero hacerle mención, que la fe de Abraham se muestra en una confianza completa hacia Dios. Él está completamente confiado en Dios, pero luego pasa algo. Eso pasa más adelante, algo que generalmente nos suele pasar a todos. Y acá lo vamos a ver reflejado en Abraham también. Cuando uno lee, por ejemplo, voy a leer el versículo que es el 4 y el 5 del capítulo 12, porque quiero ir por partes. Ya hemos visto el 1, el 2, el 3, ahora el versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, que ya sabemos que a futuro qué va a pasar con Lot, pero no quiero hablar mucho de él hasta que llegue su momento. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Ya Abraham lo vamos a encontrar hasta el capítulo 25 de Génesis, en donde habíamos leído ya noches anteriores que él muere a los 175 años. Acá tiene recién 75 años. Y ya cuando Dios le hace la promesa,
ya está a los 100 años. O sea, cuando en el capítulo 17. Cuando hace el pacto de la circuncisión. Cuando el Señor lo visita. Y cuando le dice que van a ser su hijo. Entonces acá, en este versículo, cuando vemos desde el 4 hasta el versículo 9, ¿qué hace? Se fue Abraham como el Señor le había dicho, se fue. Entonces la fe de Abraham se muestra en acción, confiando en la dirección hacia donde Dios lo está mandando. Hay, por ejemplo, algún texto bíblico que lo confirma. Por ejemplo, cuando leemos Santiago capítulo 2, anoten así, Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23. Vamos a viajar a Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23, dice así la palabra del Señor. Dice, entre signo de pregunta, dice acá Santiago: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Observen a qué nivel llegó Abraham, que fue llamado hijo de Dios. Entonces, muchos hebreos, prácticamente los levitas, en los diálogos que ellos tenían, los sacerdotes, ellos siempre hablaban de Abraham. Si bien hablaban de Moisés más que de Abraham, pero hablaban de Abraham, pero como ellos conocían la Torah, que es llamado los 5 libros estos que son escritos por Moisés, dictados en el Sinaí por Dios, ellos hablaban de Abraham como diciendo: mira qué nivel de Abraham para que llegue a ser amigo de Dios. Entonces, si era amigo de Dios, llegar a ese nivel, hasta ahí, era un poco difícil. No sé, en toda la escritura no es que a todos le decía son amigos de Dios o le hacía llamar amigo de Dios. Hasta que nos sorprende la escritura, el Señor, en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, miren cómo nosotros heredamos todo lo que le fue dado a Abraham. ¿Por qué? Por todo lo que venimos aprendiendo. Pero en Juan capítulo 15, ya en el versículo exactamente 15, dice, voy a leer en contexto 14 y 15, pero el 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Ahí está, ¿ve? ¿Qué le ha llamado amigos? ¿Qué acabamos de leer en Santiago capítulo 2, perdón. Que el único visto como amigo era Abraham. Y acá el Señor, que es el mismo Dios, que lo visita, que el mismo dice: yo lo visité a Abraham. En Juan 8 dice: yo lo visité a Abraham, y lo quieren matar por haber dicho. Dice: no, tiene 50 años, este dice que estuvo con el padre Abraham. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que si Abraham es llamado amigo, acá en el nuevo pacto dice que ya no nos quiere llamar siervo, pero se llamado amigos. Ya nos llama amigos a los que queremos seguir. O sea, todo el que le siga al Señor pasa a ser amigo de Dios. ¿Por qué dice? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿están conociendo la palabra? Ahí está, entonces son amigos. Porque todo lo que era oculto, que era resguardado para los hebreos, ahora nos ha dado a conocer. Y decimos amén. Hay que interactuar, queridos hermanos, con los amenes. Ya nos ha dado. Entonces, nosotros pasamos a ser. Hay una canción que canto yo que se llama también Jesús, mi fiel amigo. ¿Sí? Entonces, él dice: yo os he llamado amigos. Ahora, ¿qué significa ser amigo de Dios? Lo dice en el mismo versículo. Al decir: ya no os llamaré siervo, la palabra siervo significa esclavos. Entonces, ¿qué pasa acá? Si hay una reunión en tu casa y vos, por ejemplo, tenés la servidumbre esclavos y llega un amigo tuyo y tenés que hablar temas personales, ¿qué le decía a los esclavos? La respuesta es: ¿pueden esperarnos allá afuera? Por favor, porque tengo que hablar con un amigo. Y por supuesto es invierno y dice: hace frío, no importa, vayan afuera. Entonces el esclavo nunca podía escuchar la conversación de los amigos. Por eso es que dice, la palabra muy clara dice: pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Es decir, llegó la visita del Padre. Y ya no te dice: anda afuera.
te dice, quédate, porque voy a hablar con mi Padre, que es tu Padre, y todo lo que yo hable con mi Padre, te vas a enterar. ¿Y de qué van a hablar? De tu liberación. Ya no vas a ser más siervo. Pero yo con chiste saludo al hermano. Hola, siervo, ¿cómo anda? A mí me saludan así, siervo, ¿cómo anda? Perdón, yo soy amigo del Señor. Le sirvo al Señor, soy un obrero. Pero Él me hizo libre de ser siervo. No, pero es delicado el tema. Mejor no entro porque es todo un tema, hay que saber entender, interpretar. Esto ni el mismo Pedro lo interpretó. Después Pedro se sigue haciendo ya más siervo más adelante. ¿Pero por qué? Porque no estaban ahí. El Señor le dice, ahora son mis amigos. Pero ellos querían seguir siendo siervos. ¿Entienden? Cabeza dura. Por eso en Hechos capítulo 10 todavía le sigue desafiando al Señor, y el Señor le vuelve en visión cuando le dice mata y come. Dice, no, yo nunca comí 3 veces. Le recordó las 3 negaciones de Juan capítulo 21. O sea, siempre lo mismo. Es todo un tema. Oremos al Señor para que envíe obreros a la mies. Qué fuerte que es la Biblia, ¿no? Entonces el Señor no lo podían terminar de entender. Ahora no sé si ustedes me están entendiendo a mí de lo que el Señor me dijo que les diga. Espero que sí, ¿sí? Por eso cuando nos saludamos en las congregaciones es bueno decir cómo anda hermano, hermana, hermano, hermana, porque somos familia. Al menos que vaya a Tucumán y te dice, primo, ¿cómo anda, primo? No, hermano, te hay que decir, primo, no. Servimos al Señor, queridos hermanos, pero servimos con libertad. Nunca se olviden de eso. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Significa que ahí no hay esclavo, no hay siervo. Él nos hizo libre y nos hizo amigos. Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere, escucha los sonidos, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, libre como el viento. Vamos a continuar. Gracias, Padre. Nos gozamos en tu palabra, Señor. Entonces, también vemos que Abraham se va, cumple con todo. Vemos el ejemplo de lo que dijo Santiago capítulo 2. Pero también, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3 hay un ejemplo acerca de lo que estamos hablando sobre Abraham. Voy a ir a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, lo vamos a leer de Proverbios capítulo 3, tomen nota. Y dice así, dice, fíate del Creador, fíate de todo corazón del Señor, fíate de tu Creador de todo corazón. Nunca te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, que es lo que hace Abraham. Y Él enderezará tus veredas, que es lo que hizo también con Abraham. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a tu Creador y apártate del mal. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo a veces le digo a los hermanos que entran acá, que no lo conocemos, pero que están ahí, pero que con amor lo queremos ganar para el Señor. Nunca seas sabio en tu propia opinión ni en tu propio conocimiento. O sea, en pocas palabras, no seas sábado, y bien, ¿cómo será que estoy, no? Si ustedes supieran mi vida, queridos hermanos. Pero doy gracias al Señor que puedo coordinar. Pues tenemos un día bastante largo, pero siempre ha sido un día bendecido porque estamos trabajando para el Señor. Entonces, nosotros siempre vamos a escuchar personas que te hablan y te cuentan, te quieren, se explayan. Yo me recuerdo una vez había ido a ministrar en una casa y justo había llegado el sabio de la familia. O sea, llegó Discovery Channel. Y si ustedes lo escucharon hablar, se sabía de memoria, como el que ve novela, ¿viste? Porque el que ve novela es fácil. Te cuentan toda la novela. O sea, está buena la memoria visual, ¿no? Y de repente el que ve Discovery, estos tipos que son sabios en su propia opinión, te muestran a María de Magdalena con un libro apócrifo, te lo muestran a Judas con otro libro apócrifo que dice que era en realidad muy amigo íntimo del Señor, que se pusieron de acuerdo para que lo traicionen, estaba todo arreglado. ¿Y vos escuchás eso? Ay, le voy a contar, chicos. Ustedes no sabían
que María Magdalena dice que era pareja del Señor. Y empiezan a hablar. Y el que no está bien convertido en la fe, sí, ¿dónde escuchaste eso vos? ¿No escuchaste nunca? Vení, te voy a mostrar el libro apócrifo. Entonces empiezan ya no nos concentramos en lo que dice la palabra. ¿Por qué? Pues la palabra ya queda a poco. ¿Por qué? Porque tienen pereza de escudriñar o quizás no tenga quien les enseñe. Sí. No se olviden que cuando el Señor llegó a Israel, estaba lleno de maestros, pero ninguno sabía nada. En Juan 3:10, cuando uno lee, Juan 3:10 le dice a Nicodemo, que es teólogo maestro, eres tu maestro y no sabes estas cosas, Nicodemo. Y entonces, y en este tiempo, pastor, pasa lo mismo, y cada uno sabe quién te predica en la iglesia, ¿no? Hay muchas cosas, queridos hermanos. No estamos juzgando, sino que a la luz de la verdad. Por eso el Señor en Juan 8:32 le dice a los que le empezaron a seguir, le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le dijo. Porque sabía que ya le habían cargado con muchas teorías, ya existían en ese tiempo ya teorías de toda clase. Ya había teorías, en ese tiempo hasta decían que David era maricón. ¿Sabían ustedes eso? Igual no le voy a contar, eso lo van a encontrar en Discovery. Qué cosa en cada cosa, por favor. Dios mío, perdóname por todas las cosas que estoy hablando. Pero el Señor sabe que inventan. Es fácil inventar. Es fácil inventar, de verdad. La muelita cuando se te cae le tenés que poner bajo la almohada, te vas a amanecer con plata. ¿Sabías vos? ¿O no sabían ustedes que si se te cae una muelita, algo, vos tenés que poner bajo la almohada? Y empezamos ahí, ¿viste? Y eso que no empecé con los proverbios humanos. Porque los proverbios humanos, no bíblicos, ¿no? El proverbio humano, son interminables, por favor. Cada cosa. Las tradiciones. Por eso en Juan capítulo 2, el Señor cuando hace el milagro del vino, en el versículo 6 dice, y había 6 tinajas ahí conforme al rito de purificación de los judíos. ¡Rito! O sea, decían no conforme a la palabra de Dios que los mandó a que llenen tinajas. No. Era conforme al rito de purificación de los judíos. Dice. Estaba llena de doctrina y de costumbres que Dios no había mandado. Y increíblemente en este tiempo pasa lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, Abraham es un ejemplo muy lindo para nosotros a seguir, a pesar de que él también tuvo sus errores. Entonces, Abraham es un hombre que adora a Dios en el caminar, lo reconoce en todas sus direcciones por donde él va. Y eso es algo completamente maravilloso. Por eso él, ya en el versículo 6 al 9, él edifica un altar al Señor. El Señor se le apareció, entonces él edifica un altar. Vamos a ir de nuevo a Génesis capítulo 6, voy a volver ahí. Versículos 6 al 9, Génesis capítulo 12, perdón. Si por ahí flasheó con algún versículo, quédense tranquilos, oren nomás ustedes. Estamos en el capítulo 12, ya en el versículo 6 al 9, ya vemos que Abraham se le aparece el Señor en el versículo 7 y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Ustedes observen que solamente un solo versículo dice que se le apareció, no dice más nada. No dice qué habló el Señor con él. Uno se pregunta, alguien que es lector, que está ahí, dice, Señor, ¿hizo nada más con Abraham? ¿Nada más? Es como, entonces eso a mí me da a entender que muchas veces el Señor te va a decir lo justo y necesario hasta que Él sienta que es el momento justo para decirte lo que realmente, el propósito de tu vida, y al mismo tiempo, ¿cómo les puedo decir, queridos hermanos? Sé que lo tengo que decir a través de la Escritura, pero ustedes observen que recién después vamos a ver en el capítulo 17 que se le aparece y le habla y le las promesas. Pero acá dice, se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y nada más. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Le acaba de decir, a tu descendencia daré esta tierra,
y resulta que él no tiene descendencia, porque su mujer es estéril. Pero tampoco no vemos ahí que Abraham le dice, pero Señor, ¿te puedo decir algo? No, ahí todavía no, más después sí, pero ahí no, solamente dice eso. Versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente, y ahí entra un hombre, Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al oriente, y hay otro lugar que se llama Ahí, que no es ahí, como dice ahícito nomás el santiagueño en el tucumano, al oriente. Edificó allí altar al Creador e invocó el nombre del Señor. Entonces, esta palabra acá, Betel, luego la vamos a ver más adelante, ya con su descendencia con Jacob, en donde, pero no quiero hablar mucho de ese tema todavía, pero sí les voy a decir que eso lo vamos a encontrar más adelante ya en los capítulos 28, 29, y el significado de ese nombre y todo lo que indica. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora en este tiempo acá, luego eso se cumple con Cristo prácticamente en los mismos lugares. Todo eso lo vamos a ir viendo porque se hace una cronología, e incluso cuando lo pide como sacrificio a su hijo, que ya vamos a llegar a esa parte también. Entonces acá vemos que él edifica un altar. Entonces Abraham, ¿qué hace? Adora a Dios, y empieza la adoración de parte de Abraham hacia Dios. Entonces cuando uno lee, por ejemplo, vamos a leer Romanos capítulo 12, anoten Romanos capítulo 12, y voy a leer el versículo 1, y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, en el Antiguo Testamento, que estamos viendo que ellos hacían una ofrenda a Dios, pero tenía que ser una ofrenda perfecta, no como la de Caín que hemos visto en Génesis 4. Pero en el nuevo pacto, ¿cómo presentamos la ofrenda? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero luego aclara y dice en el versículo 2, que es lo que algunos hermanos estaban pensando del otro lado: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad. Entonces Abraham sabía cuál era la voluntad de Dios. Taré dudó de la voluntad de Dios, y eso vamos a ir viendo en idas y vueltas. Después le pasa a Lot. Entonces la persona, porque en Gálatas 3 también había hecho unas menciones el apóstol Pablo de que teníamos que seguir las pisadas de Abraham. Entonces el comportamiento de Abraham es muy importante en muchas áreas para nosotros también. Por ejemplo, el Salmo 116, hay un ejemplo. Vamos a ir a Salmos capítulo 116. Estamos bien con el horario, Señor. Aguánteme que me mandaron un mensaje de TikTok. Ahí está, ahí lo solucionamos. Salmo capítulo 116. Anoten. Y vamos a leer el versículo 12 y 14. Dice, este signo de pregunta: ¿qué pagaré a mi Creador? ¿Qué pagaré a mi Creador por todos sus beneficios para conmigo? ¿Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de mi Creador? Dice, ahora pagaré mis votos a mi Creador delante de todo su pueblo. Por supuesto, acá ya viene poniendo ejemplos de cómo ser agradecidos con Dios. O sea, Abraham era un hombre que, obediente, había sido muy próspero, pero era activo, pero al mismo tiempo siempre estaba agradeciendo a Dios. Hacía sus ofrendas. Más adelante lo vamos a ver, vamos a saber ya cuando lleguemos al capítulo 14 todos los significados de lo que hizo con ese diezmo. Entonces vamos a ir aprendiendo muchas cosas que son importantes para nosotros, para que aprendamos a manejarnos también en este tiempo nosotros para con Dios. Ahora viene la parte de la prueba. Ya después, desde el versículo 10 al 20, cambia el panorama. O sea, hasta el versículo 9 viene todo bien. Hasta el sacrificio, la ofrenda, Dios le aparece, le habla. En el versículo 7. Pero ya desde el versículo 10 al 20, ya tiene que tomar decisiones Abraham. ¿Por qué? Porque hubo
mucho hambre en la tierra y él se ve obligado a descender a Egipto. Pero ¿qué pasa cuando desciende a Egipto? Ahí nos vamos a encontrar con problemitas. Entonces, Abraham enfrenta dificultades. En lugar de confiar plenamente en Dios, busca una solución propia. Ahí está el tema, ¿ve? Ahí entramos, ya venía todo bien. Pero de repente Abraham, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué le está pasando a Abraham? La respuesta es, le está chillando las tripas. La mujer le dice, no tengo para pagar el wifi. No es que le dice, no tengo para comer. Ahora te dicen, porque ahora es más importante el wifi, ¿saben ustedes? Entonces, Abraham tiene que tomar decisiones. Y por supuesto toma una mala decisión. Y en el final, sí que siempre, últimamente, les dejo un texto bíblico ahí de regalo en oración, como venimos haciendo cada noche y lo vamos a hacer siempre. Si Dios quiere, van a saber el porqué de todo esto que estamos hablando, ¿sí? O sea, Abraham tiene que tomar decisiones, como también nosotros en la vida tenemos que tomar decisiones. Hay veces que nos encontramos con ciertos problemitas y uno dice, bueno, es como que yo, por ejemplo, yo de Tucumán pasé a Santiago, de Santiago pasé a Córdoba, de Córdoba fui a Catamarca, de Catamarca volví a Córdoba, de Córdoba me vine a Buenos Aires. ¿Para dónde no muy después? Entonces hay que tomar decisiones. ¿Para dónde me voy? Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Entonces él decide ir a Egipto. Y ya hemos visto de la descendencia de toda la gente de Canaán y todos los acontecimientos de gente que persigue al pueblo de Dios. Como por ejemplo los egipcios. Ahora, ¿qué pasa acá? Abraham tiene que tomar una decisión. Tiene que descender a Egipto. Entonces, cuando él desciende a Egipto, se encuentra con un problema muy grave, que es que los faraones, cuando ven a una mujer que es muy hermosa, lo matan al marido y la toman por esposa a la mujer. Ese es el tema. Ese es el tema que nos vamos a encontrar acá con nuestro querido Abraham. Ahora, vamos a ver un ejemplo sobre estas decisiones que nos va a servir también a nosotros. Isaías capítulo 3. ¿Sí? Mientras tanto, vamos aprendiendo un poco, ¿sí? Isaías capítulo 31, y vamos a leer el versículo 1. Es fuerte lo que voy a leer. Dice, ay de lo que descienden a Egipto por ayuda. Ustedes saben que para nosotros los cristianos en este tiempo Egipto es el mundo, representa espiritualmente el mundo. Por eso es que en Santiago 4:4 dice, el que tiene amistad con el mundo tiene amistad con Dios. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y sus esperanzas ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes. Bueno, todo lo que dice a continuación ni lo voy a leer porque el enfoque es, hay de los que descienden a Egipto. Entonces, hay de lo que le iba a pasar a Abraham. Sería el tema. ¿Qué le pasaba a Abraham? ¿Qué le pasa a nosotros en este tiempo? En Mateo capítulo 6, del 25 al 33, el Señor viene hablando de ciertos beneficios que pueden recibir los seres humanos. Habla incluso de Salomón y habla de los lirios del campo, de los animales que él da de comer, de las flores que visten, que ni Salomón vestía como esos lirios del campo. Y termina diciendo en el versículo 33 que si buscamos el reino de Dios y justicia, llegarán cosas por añadidura. Y luego 34, no os afanéis. Entonces lo que le pasó a Abraham es que se afanó, se preocupó. Isaías 31, versículo 1, queridos, ¿sí? Entonces, nosotros oramos en este momento, Padre, y estamos buscando tu reino, tu justicia, para que lleguen esas bendiciones por añadidura. Y a veces cuando tenemos que tomar decisiones, te pedimos que no nos pase como Abraham, porque la Escritura acá no me dice que Abraham consultó a Dios diciendo, ¿qué hago, Señor? ¿Desciendo o no desciendo a Egipto? No le preguntó. A mí me parece que en ese momento Abraham le habrá preguntado a su esposa. El tema es que
toma una mala decisión. Toma una mala decisión Abraham y se ve en la obligación en la cual muchos pastores dicen que Abraham tuvo que mentir. ¿Y cuál fue la mentira que dicen que tuvo que decir Abraham? Es que él le dice, esto todo está desde el versículo 11 al 16, te ruego que le digas que eres mi hermana para que a mí me vaya bien por tu causa y no me vayan a matar. Entonces, yo me la imagino ahí a Sara diciendo, bueno, está bien, voy a decir que soy tu hermana. El tema es que más adelante, y acá le voy a explicar algo, porque generalmente cuando alguien pregunta, ¿mintió Abraham? Y escuchamos enseñanzas sobre este tema, ¿verdad? Pero cuando yo ahora, por que no pase como anoche, no voy a preguntar a nadie nada, voy a hablar, no es que esté loco, me voy a hablar y me voy a contestar yo solo, me voy a tomar de alumno yo solo. Querido Ferreira, ¿mintió Abraham? Sí, la verdad que mintió, pero tuvo que mentir porque apretamos los zapatos, no quedaba otra. Ah, bueno, ¿y si yo te digo que no mintió? No, para mí mintió. Si yo leo el versículo 11 de Génesis 12, versículo 11 en adelante, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, hermosa de aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. No le dice, mentí que eres mi hermana, no dice eso. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, en muchas enseñanzas que ustedes habrán escuchado, sin haber estudiado la Biblia, dicen, no, pero Abraham, el padre de la fe, ese Abraham es un mentiroso. Dice, ¿dónde escuchaste eso? Una prédica. El pastor dijo que tuvo que mentir que la hermana. ¿Por qué mintió? Bueno, entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Vamos a ir a Apocalipsis, estamos en el capítulo 12. Y vuelve a pasar lo mismo en el capítulo 20. Pero ahí ya había un tal Abimelech. Y sucede exactamente lo mismo. En el versículo 2 dice, y dijo Abraham de Sara, mi mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y la tomaron a Sara. ¿Pero qué hizo Dios? Dios vino en sueño a Abimelech de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, le dice a Abimelech. Pero Abraham le había dicho que era la hermana, lo mismo que estamos leyendo en Génesis 12, ¿verdad? Entonces se despierta asustado y enojado Abimelech. Lo voy a leer todo completo. Mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había tenido un acto sexual con ella, o sea, no lo corrió. Pastor, eso es... Así se me tocó, man. Y dijo, Señor, o sea, miren, Señor, ¿cómo? Señor. ¿Cómo un faraón, Abimelech, un gentil, dice Señor? Dice, ¿matarás también al inocente? Como diciendo, mira que yo no la toqué. Y aclara, miren cómo le habla Abimelech a Dios en el sueño. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano, dice el versículo 5. Estamos en el capítulo 20. Por obligación tuve que ir hasta acá, porque no me queda otra. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, dice. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. O sea, ¿contra quién iba a pecar tanto el faraón de Génesis 12 y Abimelech como rey en el capítulo 20? Contra Dios, dice. Así que, amor, cualquiera que me quiera gorrear a mí está pecando contra Dios, ¿eh? Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta. Él va a orar por vos y vas a vivir. Y si no le devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Fuerte, ¿no?
Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos a sus siervos y dijo a todas estas palabras a los oídos de ellos y también a los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham, acá viene la parte fuerte, y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no tenías que hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió, vamos a poner el papel sumiso de Abraham. Me tiraron a Tucumán. Porque dije, para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Pero te voy a decir algo, Abimelech. A la verdad, versículo 12, escuchen esto. En realidad es mi hermana. ¿Qué? Sí, nunca te mentí. A la verdad, ¿querés saber la verdad? Es mi hermana. Es hija de mi padre, mas no es hija de mi madre. Y yo la tomé por mujer. Nunca mintió Abraham. Solamente le dijo a su hermana que diga la verdad. Decí que es mi hermana. No sé si alguien logró entender todo lo que hice. Sin embargo, cuando vos lees los libros de teología, que yo tengo acá los libros, dicen exactamente así. Yo podía en este momento predicarle así. Anoten así: Abraham mintió. Y ustedes van a anotar, o yo puedo predicar así. ¿Por qué? Porque cuando tomamos solamente Génesis 12 y no has leído Génesis 20, para vos y para a quienes escucharon, mintió. Pero cuando juntamos las piezas, vemos que a la luz de la verdad no mintió. Eso es lo que el Señor dijo cuando dijo en Juan 8:32: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Están preparados para más? Bueno, para ir terminando, queridos hermanos. En Proverbios capítulo 29, ¿qué le pasó a Abraham? En Proverbios, tengo que ver la hora, Padre Celestial, sí, ya estamos en el horario. Anoten Proverbios capítulo 29. No se olviden el final, un gran texto. Versículo 25 dice la palabra del Señor: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Papito Dios será exaltado. Vuelvo a repetir: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Creador será exaltado. Ahora, Job era un hombre que reunía muchas condiciones con Dios, sí. ¿Y por qué le pasó todo lo que lo pasó? Porque Satanás pidió por él, porque Dios lo permitió, sí. Pero ¿qué había detrás? ¿Sabe qué había detrás? Job capítulo 3, versículo 25 lo aclara y dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cómo? Sí. Si yo tengo miedo que mi mujer me gorre, me cornee, me va a gorrear. O sea, me va a engañar. Ni el algoritmo Tito significa que la palabra gorrio. Porque el temor que me espantaba, o sea, nos termina pasando lamentablemente eso. ¿Entiende, queridos hermanos? Entonces uno que tiene que declarar lo contrario muchas veces de ciertas situaciones. Lo voy a poner como un chiste, pero por ejemplo, si te compraste un cartón de lotería y te lo olvidaste en tu casa, pongámosle que sea el telequino, y viene tu marido que tomó nota que vos te olvidaste y le decís: amor, sacate los 15 números, ganaste el telequino. Deja de mentir. Dice, ¿verdad? No creo. Sin embargo, cuando esa misma mujer quizá va a un hospital y el médico empieza a hablar y capaz que por error le dijo aparentemente tenía un cáncer y dice: me voy a morir. Entonces, uno declara, ¿verdad?, lo que no se declara en el momento que no hay que declarar. Entonces, hay un texto clave que está en Primera de Juan, capítulo 4, que aclara lo que le pasó a Abraham y nos suele pasar a nosotros, lo que le pasó a Job, como hemos leído. Y dice así el versículo 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué le pasaba a Abraham? Estaba caminando en el propósito,
Sí. ¿Nosotros estamos caminando en el propósito? Sí. ¿Pero tenemos ciertos temores en ciertas áreas? Sí. Entonces, eso lleva castigo. Ahora, ¿por qué dentro de todas las malas decisiones que tomó Abraham, tanto en Génesis 12, este faraón, y tanto en Génesis 20, estos reyes y faraones lo terminan bendiciendo con bienes y se va y se hace más rico Abraham? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Saben cuál es el trasfondo? Lo voy a decir con la palabra en forma de oración. Y quiero que ustedes se concentren en estas palabras. No les voy a decir dónde está. Al último recién les voy a decir dónde está el versículo. Solamente lo voy a leer. Y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Abraham fue llamado. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios estaba con Abraham, ¿quién podía tocar a su familia o a sus bienes? Nadie. Porque Dios hacía que cualquier enemigo de un hombre de Dios, mujer de Dios, hasta en sueño le advierte lo que no tiene que hacer para que no tenga consecuencias. Y ustedes son elegidos de Dios. Por lo tanto, todas las cosas les van a ayudar para bien, porque conforme a un propósito fueron llamados. Claro que en algún momento van a descender a Egipto, claro que en algún momento van a tropezar, claro que en algún momento van a dudar, claro que le va a pasar como le pasó a Pedro, como le pasó a todos, pero siempre el Señor va a estar ahí, como le pasó a Pedro que le tomó la mano, dice, tenés que seguir caminando al propósito. Como hizo con Abraham, que lo sacó de Egipto y le siguió llevando al propósito. Gracias, Padre Celestial. Hay propósito en nuestras vidas, Señor, y sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, amén. Así que, queridos hermanos, paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo estas enseñanzas bíblicas que sé que son de muchas bendiciones para todos vosotros. Así que paz y bendecida vida para todos. Nos vamos a encontrar nuevamente en otra enseñanza bíblica. Bendecidos que sean todas las cosas y que tengan buena salud, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre os digo? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.